可愛いだけじゃダメですか？右左正面急止させちゃう可愛いものみんなギュギュッとして時は戦国小野の小町も多分本気出してた。 En la vida existen hijos de puta. Y luego está este hijo de puta que se hace llamar el gatito underground, el cual estuvo desaparecido todo el mes de febrero y ahora en marzo revive como si nada. Pero bueno, ahora que estamos hablando de hijos de puta, hablemos de ustedes. Porque mediante la gloriosa democracia del 8 de marzo en Colombia decidieron, a través de esa encuesta, que el siguiente video fuera sobre este otro hijo de puta llamado Bart Vikernes, y su filosofía igual de hijos de puta. Así que ponte cómodo, jala unas papas. Y disfruta del siguiente video. El 11 de febrero de 1973, en Bergen, nacería. El hijo de Rana, Rin Rin Renacuajo, hostia no, así no era. Era así. El 11 de febrero de 1973, en Bergen, Noruega, nacería Bart Vikernes, cuyo nombre real es Christian Vikernes. Era el hijo menor de una familia noruega bastante conservadora y tradicional. Y aquí llega el primer punto importante para entender la filosofía de este man, su padre. Según se ha contado varias veces, el papá de Vikernes solía tener su habitación decorada con banderas nazis y símbolos relacionados con el partido del famoso señor del bigote chistoso. Y claro, eso llamó mucho la atención del pequeño Christian. Con el tiempo, el pelado empezó a obsesionarse cada vez más con la historia, la cultura y la identidad de su país. Ahora viene el segundo punto importante para entender la mente de este man. Durante un tiempo, la familia se mudó fuera de Noruega, y según cuenta su madre, en la escuela los profesores eran bastante duros y severos con los estudiantes, menos con él. Aparentemente, algunos profesores incluso le tenían respeto o cierto miedo. ¿Y por qué esto es importante? Porque normalmente en una escuela la autoridad son los profesores, y somos los estudiantes los que tenemos que respetarlos. Pero aquí estamos hablando de un niño de menos de 9 años, en primaria. Y no me van a mentir. Cuando uno era pequeño, uno veía al profesor de la materia que más le costaba. Y se cagaba durísimo en la tanga. Con el tiempo, Bart Vikernes volvería a Norway, y su obsesión con la cultura noruega se intensificó aún más. Esto también se debía a que empezó a juntarse con varios amigos con los que pasaba horas jugando juegos de rol, esas partidas donde uno se inventa mundos, personajes y batallas inspiradas muchas veces en mitología, historia y fantasía. Y claro, en el caso de Vikernes, esas partidas no eran cualquier cosa. Muchas de ellas estaban inspiradas en la mitología nórdica, los vikingos y las antiguas tradiciones escandinavas. Ahí fue donde empezó a formarse una parte importante de su forma de pensar, mezclando historia, fantasía, identidad cultural y nacionalismo, cosas que más adelante terminarían influyendo bastante en su música y en su forma de ver el mundo. Cuando todo lo demás era una mierda en mi vida, todavía tenía algo bueno. Mis amigos con los que jugaba juegos de rol. Desde más o menos 1985 pasé mucho tiempo creando aventuras, dibujando mapas, inventando personajes, jugando, planeando sesiones y leyendo libros de RPG. A veces incluso me saltaba las clases para poder hacer todo eso. Aparte de los juegos de rol, Bart Vikernes y sus amigos también pasaban mucho tiempo escuchando música. Fue en esa época cuando descubrieron bandas como Iron Maiden, Creator, y sobre todo la banda que más impacto tendría en Vikernes, Bathory. Ese sonido oscuro y agresivo lo marcó bastante. Tanto así que el joven Vikernes, que en ese momento tenía apenas 14 años, decidió empezar a aprender a tocar la guitarra. Con el tiempo fue mejorando bastante, y un día pasó algo curioso. Mientras iba simplemente a pedir prestada una púa para la guitarra, se encontró con 3 manes que decían tocar death metal y que estaban buscando guitarrista. Y pues, así, casi por accidente, fue como Vikernes terminó uniéndose a su primera banda, llamada Old Funeral. El propio Bart Vikernes diría después que ni siquiera sabía qué putas era el death metal cuando se unió a Old Funeral. Y aunque esa banda fue su primer contacto serio con la escena extrema, en este video no vamos a meternos demasiado en su historia. Lo que sí es importante es que, mientras estaba ahí, Vikernes empezó a darse cuenta de que sus ideas no encajaban con el death metal.
De hecho, con el tiempo terminó odiando el género, en parte porque simplemente no le gustaba, y en parte porque quería hacer algo diferente. Fue entonces cuando empezó a experimentar tocando bajo, batería y guitarra, y terminó grabando el primer demo de su propio proyecto musical, Burzum. Y es en ese punto donde la historia se conecta con algo mucho más grande. Porque en esa época, este chico de Bergen terminaría conociendo a varios miembros de la escena de Oslo. Ella Necrobutcher de Ad y por supuesto Euronymous. Los cuatro formaban parte de Mayhem, la banda más respetada, admirada y brutal de toda la escena de Oslo. Después de eso, Vikernes mandó a la mierda Old Funeral y empezó a convertirse en un visitante habitual del círculo de Mayhem, mientras al mismo tiempo seguía trabajando en su proyecto Burzum. Gracias a la ayuda de un amigo, su música empezó a distribuirse y finalmente vio la luz en marzo de 1992, bajo el sello de Clique Silence Productions, que era manejado por Euronymous. Ese primer álbum incluía canciones como Lord of the Depths The Crying Orchestra of Destruction y muchas de esas letras tenían una fuerte influencia de los juegos de rol, hablando de mundos de fantasía, aventuras épicas, criaturas mitológicas y escenarios oscuros. Fue así como el tiempo siguió pasando, Burzum siguió lanzando discos, y al mismo tiempo ocurrieron varios hechos polémicos dentro de la escena. La quema de iglesias en Noruega, el conflicto entre Bart Vikernes y Euronymous, y todo el juicio posterior. Pero todo eso ya lo explicamos más a fondo en la parte 2 y parte 3 de la historia del black metal, vídeos que estarán en la descripción. Y ahora, sin más rodeos. Pasemos al punto número 2. Como ya comenté, el padre de Bart Vikernes supuestamente era fanático del Partido Nacional Socialista del famoso señor del bigote chistoso, y según el propio Vikernes, su habitación estaba decorada con esos símbolos. Sin embargo, el mismo Bart también ha dicho que su padre en realidad no compartía del todo esos ideales. Pero quien sí terminó obsesionándose fue él. Y es que, como ya sabemos, este man es tremendo friki, como yo, y cuando se obsesiona con algo, se obsesiona de verdad. Y los nazis no fueron la excepción. Según varias entrevistas, Vikernes investigó bastante esa ideología y con el tiempo empezó a simpatizar con varias de sus ideas más radicales, especialmente posturas racistas y xenófobas. De hecho, basta con revisar algunas de sus polémicas más recientes para notar que ha hecho comentarios muy negativos hacia diferentes grupos, incluyendo gente afrodescendiente y latinoamericana. Por ejemplo, en una respuesta en redes, cuando le preguntaron si le gustaría visitar Latinoamérica, simplemente respondió con un no. Además, esa obsesión por todo lo que le llamaba la atención también fue alimentada por los vikingos y las tradiciones escandinavas, intereses que se fortalecieron con los juegos de rol. Poco a poco, todo eso lo fue acercando al paganismo, una creencia que terminaría influyendo bastante en su forma de pensar y también en su música. Ese interés por el paganismo se reflejó en letras, estética y en varias polémicas dentro de la escena. Entre ellas, los ataques a iglesias que ocurrieron en Noruega a inicios de los 90, hechos con los que se relacionó a Bart Vikernes. Algo que muchos mencionan es que, cuando el 6 de junio de 1992 la iglesia de madera conocida como Fantoft Stave Church se incendió, una gran cruz de piedra cercana no fue destruida. Según algunas interpretaciones, esto se tomó como un gesto simbólico relacionado con su visión del paganismo y su rechazo al cristianismo, aunque estos hechos siguen siendo parte de una historia rodeada de controversia. En cualquier caso, todo esto reforzaba la imagen que Vikernes quería proyectar. Una ideología centrada en tradiciones antiguas, paganismo y una postura radical contra la influencia cristiana. Dicha simpatización por el paganismo y la quema de iglesias también se vio fuertemente ligada a su rechazo por el cristianismo, ya que éste sentía que el cristianismo le quitó parte de su identidad y cultura a Noruega, ya que, si no sabían, los vikingos tenían una religión pagana, o por lo menos una muy similar. A su vez creo que su rechazo hacia Latam también se debe a que nosotros somos altamente cristianos, algo que como ya sabemos fue impuesto por los españoles cuando llegaron aquí, ya pues antes nuestros dioses eran sol, el cielo o la luna. Finalmente, voy a dar una conclusión personal sobre mi opinión de Bart Vikernes, la persona y el artista. Bart, como ya pudimos ver, es un tipo bastante peculiar. Bajo mi punto de vista, es un músico y artista increíble, alguien que aportó muchísimo al sonido del black metal y que, en ese sentido, admiro bastante.
Pero como persona, les voy a ser muy honesto. Me parece un hijo de puta, y lo digo sin pelos en la lengua. El hecho de que simpatice con ideas nazis y que haya hecho comentarios despreciando a otras personas se me hace algo totalmente intolerable, y además algo que no va ni con el rock ni con el metal. Porque, seamos sinceros, sin la influencia de artistas como Jimi Hendrix, Lea Belly, o incluso Michael Jackson, el rock y el metal probablemente ni siquiera existirían como los conocemos hoy. Así que, en resumen, como artista, 10 de 10 y God. Pero como persona, Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. y bueno gente, hasta aquí llegó este video de mierda. Si les gustó dele like, suscribas y comente algo, y pues la verdad les debo una disculpa por mi inactividad, pero es que la escuela me tiene con las huevas hasta el piso. Pero bueno, yo fui el gatito underground y me despido. Hola. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir.